Anoche tuve un sueño bastante raro. Soñé que estaba en una especie de reality show o algo así, no sé qué chingados era, en el que varias personas y un servidor nos tenían que meter en una especie de juego de supervivencia, porque incluía zombies. No me pregunten por qué, digo, pues los pinches sueños uno no los controla, a menos yo no. El caso es que al iniciar el juego estábamos accesando por la parte superior de un centro comercial, pero era supuestamente de madrugada, dentro del juego, dentro del sueño. Y haz de cuenta que par- la siguiente fase del juego era bajar al piso para continuar y buscar la salida de ese centro comercial para accesar a la siguiente fase del juego. Pero cuando empezábamos bueno, otra gente se fue como carne de cañón a buscar esa escalera o salida o ruta hacia el piso y fue capturada por varios zombies. Pero los demás vimos como la horda de zombies comenzaba a crecer demasiado, tanto que se volvió incontrolable. Entonces, en lugar de bajar al piso, no sé por qué se cortó, pero bueno, en lugar de bajar al piso, decidimos mejor resguardarnos en un cuarto contiguo, que no sé cómo chingados, pero había un cuarto ahí en la mera azotea del centro comercial. Y ese cuarto se convirtió en una especie de sala muy grande, pero con enormes ventanales. Entonces, a través de esos ventanales podíamos observar cómo los zombies se iban acercando y querían obviamente meterse a la casa, a ese cuarto. Entonces, yo seguía en mi plan de seguir nada más viendo y dejar que los demás trabajaran. No sé por qué chingados esa pinche actitud dentro del sueño, pero bueno. Entonces yo observaba cómo los demás estaban colocando tablas de madera en las ventanas para evitar que esos zombies se metieran. Entonces hubo un momento en el que los vi muy lentos a todos y me puse personalmente a clavar tablas en las ventanas, pues para evitar que se metieran, ¿verdad? Los zombies. Y en eso me enojé con una persona porque en lugar de pasarme las tablas, el muy puñetas les estaba barnizando, las estaba pintando. Me decía que para que se vieran bonitas. Yo le digo, ¿cómo serás un pedazo de caca tan horrendo, tan estúpido, tan puñetas? No queremos que se vean lindas. Queremos tapar las pinches ventanas, pedazo de meco. Pásamelas. Total, me las pasó, las tablas. No alcanzamos a ponerlas. Entonces, había una ventana muy grande que daba a una especie de lago, pero nos dimos cuenta que el lago era, haz de cuenta que nos asomamos por la ventana y nos dimos cuenta que estábamos en una especie de enorme cuarto, pero enorme, fácil medía kilómetros. Pero haz de cuenta que tú estás viendo, les voy a poner una imagen ahorita aquí en el video. Haz de cuenta que tú estás viendo la perspectiva dentro de un cuarto de una casa habitación, pero como si fueras tú del tamaño de una hormiga. Es decir, así de enorme estaba el cuarto. Entonces, estábamos en una especie de la esquina de ese cuarto. Entonces, nos asomamos. El cuarto no tenía losa, o sea, techo, vaya. Y eso lo notamos porque en el agua que estaba dentro de todo ese cuarto, por eso yo dije que era un lago, se reflejaba la luz de la luna.
A lo lejos, al final, como a 2, 3 kilómetros hacia adelante, estaba otra edificación, como un castillo muy viejo. Entonces, parte de ese reality, nos dimos cuenta que ya se había convertido en una especie de videojuego de realidad virtual, pero una realidad muy, muy aumentada. Ahorita van a saber por qué. En serio, quédense, está muy interesante la historia que les estoy contando. Entonces, para las reglas del juego era que necesitamos construir o encontrar una especie de balsa o barco, subirnos ahí, remar y llegar hasta ese otro edificio que se veía al final. Y dentro del edificio habían unas puertas que después me di cuenta que eran las puertas de unos baños públicos. Y al accesar a esas puertas nos transportaba a la siguiente fase del juego, como lo que se vio en Harry Potter, que accesas a los baños públicos y te transportan a otra área. Haz de cuenta lo mismo. Entonces, no encontramos cómo construir ni cómo encontrar, para darle la redundancia, una balsa, un barco. Entonces, en ese momento me di cuenta que no era un reality show, sino un videojuego. Porque uno de los concursantes gritó: yo me sé un hack para crear una balsa. Entonces, ¿tú te acuerdas de cómo son los hacks en GTA Online? La balsa que creó el tipo uno de los concursantes, no era una balsa, era la limusina de Obama. Entonces, según él hizo unos códigos, apareció la limusina de Obama. Da cuenta como un carro en GTA cuando lo haces aparecer. ¡Pum! Cayó en el agua y nos montamos todos. No, perdón. Se montan dos tipos primero. Y se olvidan de nosotros. Y se van solos. Entonces, vemos como todo el agua comienza como a evaporarse, o más bien a drenarse, y todo el lago se seca por completo, revelando que dentro de todo ese cuarto, como les digo, el suelo era un suelo desértico. Entonces, desde lo alto del cuarto en el que estábamos nosotros, veíamos allá abajo cómo estaban esos dos cabrones batallando, porque habían unos especie de militares que los estaban atacando, y no eran zombies porque esos militares atacaban con armas de fuego a estos dos concursantes. Entonces, una de las personas que se quedó con nosotros ahí en el área en el que estábamos nosotros dice: yo me sé otro hack, vamos a sacar unas armas. Entonces mete unos códigos, un hack de armas, a todos nos proporciona armas. A mí me proporciona un lanzamisiles. Y entonces comienzo a disparar dichos misiles contra. Y aún y que nos habían traicionado esos güeyes, pues logramos matar a todos los militares. Entonces, ya con el campo despejado, nos emprendimos la huida acá como al estilo chingue, se me fue el nombre de este cabrón, al estilo Moisés. Toda la marabunta ahí en fila india, en dirección a ese otro castillo que estaba a 2 o 3 kilómetros de distancia. Logramos recorrerlo totalmente. Nos metimos a ese castillo hasta la parte superior, hasta la última habitación que estaba en la parte más alta del dicho edificio. Y ya estando ahí nos dimos cuenta de que en el castillo no había electricidad, porque abrimos las puertas de dichos baños y no prendían las luces. Entonces, algo nos dijo que
como los jugadores habían hackeado el videojuego, poniendo una balsa en forma de limusina de Obama y varias cosas más. El juego nos estaba castigando. Nos estaba castigando de modo tal que no permitía que avanzáramos más en él. Por eso mismo quitó toda el agua y nos hizo caminar todo ese largo trayecto, porque supuestamente el agua estaba alimentada por una bomba eléctrica. La lógica de los sueños y la lógica de los videojuegos se combinó aquí. Entonces ya estando ahí pudimos escuchar a lo lejos cómo venía una horda de zombies, pero eran zombies muy diferentes. Se parecían a, más que zombies, eran como las cucarachas de la película Invasión, así de rápidas y mortales. Entonces escuchábamos cómo venían, pero en chinga, rápidamente. Y desde arriba de ese castillo pudimos notar, viendo hacia abajo, cómo estaban accesando por las puertas del mismo. Y todos nos pusimos a pensar y a gritar y a ponernos todos histéricos de que ya no teníamos escapatoria, porque no, ahí estaba la salida para el siguiente nivel, el siguiente stage, pero no podíamos accesar porque no se prendía la luz y el juego indicaba que al abrir la puerta se prendía una luz y entonces nos metíamos y nos pasábamos al siguiente nivel. Pero como el juego lo hackeamos y no había electricidad, no se prendía la luz y no podíamos pasar al siguiente nivel. Entonces digo que luego nos dimos cuenta que no era un reality sino un videojuego, y un videojuego de realidad virtual aumentada, porque estábamos conscientes de ello, pero no podíamos simple y sencillamente pausar o quitar el juego, no lo podíamos hacer, se nos impedía hacerlo. Entonces lo más conveniente era resetear el juego y comenzar de nuevo sin hacks, pero no nos permitía el videojuego hacer eso. O sea, teníamos que sufrir la muerte sí o sí. Y entonces uno de los compañeros que estaban ahí jugando hace otro hack. Prende un cigarrillo y nos invita a los demás. Oye, ¿no quieres un cigarrillo antes de que vayamos a morir? Total, le di una bocanada y otro le di otra, y los demás así sucesivamente. Notamos como el ruido era cada vez más fuerte de esos animales que venían subiendo por el edificio. Y de repente comenzamos a ver cómo uno tras otro comenzaban a salir por la única puerta que estaba ahí en esa terraza. Y a pesar de que todos con armas intentaban matarlos y contenerlos, pues eran miles de esos animales. Entonces nosotros nos encontrábamos en una especie de, no sé cómo describirlo, o sea, por una parte sabíamos que era solo un videojuego y por lo tanto nos daba mucha risa, pero por otra parte el mismo videojuego de realidad virtual no nos dejaba salir. Y como les he estado diciendo todo el video, era una realidad virtual aumentada, es decir, sentíamos todo. Si nos golpea nos dolía, si había fuego y lo tocábamos nos quemábamos, si nos caíamos nos dolía, todo lo sentíamos. Entonces obviamente pasamos de la risa al llanto, porque la muerte que íbamos a tener iba a ser sumamente dolorosa y la íbamos a sentir tal cual. Entonces como les digo, el videojuego no nos permitía resetearlo ni quitarlo ni nada. O sea, teníamos que sufrir. Era el castigo que teníamos que pagar por haber hackeado el juego. Total, hubo un momento ya casi al final del sueño que me di cuenta que era un sueño.
y una especie de voz interna. Digo voz interna porque no se escuchó así tal cual, como un megáfono o algo así. Una voz interna me preguntaba: ¿quieres continuar hasta morir o quieres ya despertar? Entonces una parte de mí deseaba, sabiendo que se trataba de un sueño, ya dándome cuenta que era un sueño, una parte de mí deseaba experimentar ese tipo de sensación de morir dentro de un sueño. Pero me ganó la otra parte que dije, no, 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 no quiero sentir eso. Y pum, me desperté. Me desperté y me dio un chingo de risa. Neta, me dio un chingo de risa. O sea, así tal cual se los he contado todo este sueño, pasó. Así es que la gente que me conoce dentro de mis grupos de Facebook sabe que constantemente publico con lujo de detalle los sueños raros o terroríficos que tengo. Mucha gente dice que por qué los recuerdo. No es que los recuerde, sino que me doy cuenta que luego lo que me despierto, lo que hago es agarrar mi celular, poner el grabador de voz y narrar todo lo que me acuerde de ese sueño o pesadilla. Tener un archivo, vaya. Tengo bastantes grabados. Si ustedes gustan, si ustedes así lo quieren, les puedo platicar algún otro sueño divertido o terrorífico que he tenido. Solo pídanlo y con mucho gusto lo haré. Tengo bastantes y muy muy buenos. Este ha sido un video muy diferente, nunca había salido en este tipo de formato, pero pues son las pinches 3, 4 de la mañana y no puedo dormir. Este maldito insomnio de mierda no me deja dormir. Y dije, pues vamos a grabar un pinche video. Total, el canal de vlogs, tarde o temprano tengo que subir vlogs apareciendo cuadro. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, pues pongan su pinche manita abajo a chingar a su madre. Si les gustó y quieren más videos así, más videos de mis sueños, de mis pesadillas, con gusto pídanlos. Por hoy ha sido todo. Nos veremos en el siguiente sueño narrado por un servidor.